Bueno, pues en esta situación de precarización creciente, una pregunta que me hago cada vez más es: ¿cuánta desigualdad es legítimamente asumible y cómo la vamos a negociar para que quepa más gente en el sistema? Dicho de otra forma, el sistema actual está preparado para expulsar gente. Es una contradicción que necesitemos consumidores y planteemos ERES. Esta es una pregunta que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial por Marshall, y a partir de ahí es donde se monta el estado de bienestar. El estado de bienestar ha sido el sueño de una noche de verano, ha durado 30 años, no va a ser como el que fue. Luego, esta es una pregunta que de alguna forma nos tenemos que volver a hacer. Y nos tenemos que volver a hacer sabiendo que, como he dicho antes siempre en euskera, el mundo es uno, tiene límites ecológicos, lo que tienen unos no lo tienen otros, y si hay límites ecológicos, tiene que haber límites morales. Pues de alguna forma, hoy por hoy, el mundo es como un avión sin piloto. Como un avión sin piloto. ¿Por qué? Porque, como decía antes, hay una lógica simplemente basada en el principio de eficacia, donde lo importante son medios y fines. Creo que en Euskadi nos ocurre que la lógica moderna, esta lógica de la individualidad, esta lógica de primero yo soy el que conduzco mi vida, de alguna forma se ha disparado. Somos una sociedad hipermoderna. Somos una sociedad de modernidad radicalizada en nuestros gustos, en nuestros consumos, en nuestras prácticas, etc., ¿no? Y de alguna forma nos gustaría compatibilizar una lógica comunitaria en lo político con una lógica individual en el plano individual. Y hay unas contradicciones muy grandes. Sí pienso que de alguna forma en este país hay que reconocer lo que somos, cuántos somos y cuáles son las constantes que tenemos. Y entonces, ideológicamente, ¿no?, vivimos en esa escisión, ¿no?, la escisión individual por la colectiva. Pero claro, luego, cuando llegamos al plano político, nos olvidamos de todo lo que hacemos en el plano social. En el plano social hablamos con todo tipo de gente, pero en el plano político solo queremos hablar con los nuestros. Y aquí hay cuatro patas que son derecha española, izquierda española, derecha nacional vasca, o derecha vasca y derecha o izquierda vasca, ¿no? Y de alguna forma hay que buscar, pues, qué modelo queremos para este país dentro de un modelo global, sabiendo que tenemos una economía de escala X y sabiendo que somos en el esquema pequeño 2 millones y en el esquema soñado 3. Primero hacemos una pregunta, que es: ¿usted qué se siente? ¿Más vasco que español, más español que vasco, o identidad doble? ¿No? Y luego le dices a esa gente: ¿usted ideológicamente cómo se siente? Bueno, pues los más abertzales, que son a su vez los más izquierdistas, están en el 3,5 de 0 a 10. O sea, ligeramente socialdemócratas. Los más derechosos se autodefinen en el 5, ideológicamente. Entonces, ¿esto qué significa? En Euskadi no hay a día de hoy problema social. Esto significa, en el fondo, que en Euskadi hoy por hoy no hay conflicto social. En Euskadi hay situaciones, digamos, de precariedad que tenemos que resolverlas entre todos. Y que de alguna forma tenemos que, con una política de acción social, como la que hemos tenido, o mejor, de alguna forma hay que enfrentarse a eso. Porque en Euskadi, donde está y donde se dispara, ¿no?, las posiciones, es en el plano identitario. A estas mismas personas les preguntamos: ¿y en términos de identidad usted dónde está? Entre el 0 y el 10. Pues los más abertzales están en el 1,7 y los más españolistas están en el 7. Es decir, donde no hay horquilla ideológica, porque toda la gente está alrededor de la mitad y en el 1,5, con lo cual hay muchas posibilidades para pactos sociales, en el plano identitario se dispara. Y ahí es donde no nos podemos arreglar de alguna forma. Entonces, innovación social es eso. Y yo donde pienso realmente que en Euskadi tenemos que de alguna forma establecer un modelo, porque no hay ideológicamente una distancia enorme,
donde realmente tenemos que establecer un modelo es en esa horquilla que nos separa como mucho en dos puntos a unos y otros. Porque de esa cohesión social es de donde yo creo que se pueden replantear muchas cosas de cohesión nacional. Y cada vez estoy más convencido. Y creo que de alguna forma, sabiendo que somos una sociedad hipermoderna en nuestras prácticas cotidianas, que ideológicamente no estamos polarizados, yo creo que hay unas posibilidades enormes para de alguna forma replantearse elementos de cohesión nacional, porque si no, no va a haber de alguna forma solución. El plano identitario no tiene resolución. En el plano identitario solo nos cabe una posibilidad, y es soportarnos. De alguna forma, lo que hay que buscar es cómo esa cohesión social nos puede ayudar en este ámbito. Yo soy muy crítico con el nacionalismo institucional y soy muy crítico, os voy a decir en qué plano. Yo soy muy crítico, por ejemplo, con toda la gestión del estatuto. Y de alguna forma creo que eso nos establece en un campo de permanente recomienzo, de permanente inestabilidad, ¿no? De permanente comienzo perpetuo que de alguna forma tenemos que abandonar. Y yo pienso que el tema de la cohesión social es fundamental. De alguna forma hay que pensar dos cosas para mí muy importantes. Hay que volver a la idea de construcción nacional después de una cohesión social. No va a haber construcción nacional sin cohesión social. Pero hay que volver a la idea de construcción nacional. Y cuando digo construcción nacional, quiero decir, algo que hay que construir es algo que está sin hacer. No es restaurar un pasado. Es algo que hay que imaginarse cómo va a ser. Yo creo que no hemos hecho todavía. Y el nacionalismo institucional tiene que decir si quiere por primera vez en la historia ser burguesía nacional o no. O sea, en términos marxistas, la burguesía nacional era la burguesía que establecía los gustos, que establecía las pautas, que generaba país, que generaba cemento. Y en este país no ha habido burguesía nacional. No ha habido burguesía nacional en el sentido ese de decir, vamos a construir la nación. Entonces pienso que la cohesión social, digamos, la modernidad que está detrás de esos, la cohesión social por un lado puede servir para controlar las tendencias que nos lleven a la dispersión en el ámbito de la individualidad. De alguna forma hay que regenerar el ámbito político, nos lo tenemos que creer, y desde esa cohesión social tenemos que replantearnos qué elementos culturales tenemos que preservar. Y de alguna forma yo creo que además con una conciencia de cohesión social desde los límites. Es decir, sin pensar que vamos a ser ni cola de león, ni cabeza de león, ni probablemente cabeza de ratón. Es decir, somos 3 millones, la economía escala es la que es, y lo que creo es que tenemos que copiar algunos modelos buenos. Hay margen, porque no hay polaridad ideológica, hay margen para hacer cohesión social, hay margen para ser modélicos, y ahí es donde tenemos que innovar en decir, a ver, toda la gente que empieza a sobrar va a estar aquí bien cuidada o no. La gente inmigrante que llega, ¿la vamos a tratar bien o no? ¿No? Porque vamos a necesitar mucha gente. Es decir, esta individuación en Euskadi está afectando hasta el punto de que ¿quién va a hacerse cargo de las tasas de dependencia y de las bolsas de dependencia que vamos a tener en Euskadi? Pues una mujer latinoamericana. De alguna forma tenemos que inventarnos y tenemos que pensar que esa cohesión social, partiendo de esa no polarización, lo puede posibilitar. Y yo, bueno, de momento lo dejamos aquí.